El día de hoy voy a exponer el tema de aplicaciones de la optogenética en oftalmología, un enfoque en enfermedades retinianas y pues la idea de volver a tomar un tema de genética es porque pues este semestre la idea era que aprendiéramos cosas que normalmente podemos dejar a un lado, pero que al final puede ser gran parte del futuro de gran parte de las enfermedades que manejamos nosotros. Entonces, para terminar, digamos, el semestre quise escoger este tema y espero que les parezca interesante y también les guste como profundizar más en él. Entonces, recordar brevemente otra vez la estructura retiniana y la vía visual, porque es importante entenderla en la parte de optogenética. Tenemos la retina neurosensorial, que presenta una arquitectura en capas compuesta por diferentes tipos celulares, donde principalmente tenemos los fotorreceptores, las células bipolares, las células ganglionares, horizontales y amacrinas. Los fotorreceptores son estos que responden directamente a la luz. Estos inician la transducción del estímulo luminoso en señal eléctrica, luego la transmiten a las células bipolares y finalmente a las células ganglionares. Entonces, aquí vemos cómo está esa estructura y cómo se conectan, digamos, todas esas células a nivel de la retina. Entonces, ¿qué es la optogenética? La optogenética inicialmente surge como una herramienta que quiere revolucionar, digamos, en la neurociencia y está basada en la expresión de proteínas fotosensibles en células modificadas genéticamente. Pero para ser más estricto en cuanto a su definición, se define como la integración de técnicas genéticas y ópticas con objetivo de activar o inhibir una función específica en un grupo concreto de células en tejidos vivos. En el caso de su aplicación a la oftalmología, es particularmente prometedora, ya que permite recuperar la sensibilidad a la luz en células retinianas no fotosensibles, actuando como una forma alternativa de fotorrecepción. Eso se vuelve relevante frente a patologías, por ejemplo, la retinitis pigmentosa, que es la causa más común de ceguera hereditaria en países desarrollados y que tiene una pues, alta prevalencia, sobre todo de uno en 4.000 cada 4.000 personas. Entonces, un concepto básico de la terapia optogenética para la restauración visual es que cuando los fotorreceptores se pierden, digamos, en ojos con enfermedades degenerativas de la retina, eh, mediante técnicas de transferencia génica, las células retinianas restantes, como las células bipolares o las ganglionares de la retina, se convierten como en un punto clave para que se vuelvan fotorreceptores artificiales. Entonces, voy a empezar con un ejemplo que es con la retinitis pigmentosa. Y aunque esta enfermedad es genéticamente heterogénea, todos los pacientes comparten un desenlace común, que es la pérdida de fotorreceptores. Sin embargo, la capa interna de la retina, incluyendo las células bipolares y las ganglionares, permanecen de manera funcional durante un tiempo. Entonces, la idea central de la terapia optogenética es aprovechar esas células residuales para otorgarles fotosensibilidad artificial, expresando en ellas proteínas activadas por la luz, como un ejemplo que les voy a mostrar durante la charla que se llama canal rodoxina 2. Entonces, en el 2006, Vi y colaboradores demostraron que era posible restaurar la luz, restaurar respuestas a la luz en ratones con retinas degenerativas o dañadas, expresando esa proteína que les menciono que se llama CHR2 o canal rodoxina 2 en células ganglionares. A partir de ese hallazgo, la terapia optogenética ha evolucionado, llegando incluso a ensayos clínicos humanos. A diferencia, por ejemplo, de la terapia génica clásica, que busca reemplazar un gen específico y que depende de un diagnóstico molecular claro y de fotorreceptores viables, la optogenética actúa y es aplicable en estadios avanzados de las enfermedades, independientemente de la mutación causante. Por eso es que la convierte, digamos, en una opción terapéutica muy valiosa en escenarios donde otras alternativas no son, pues, viables. Entonces, las estrategias terapéuticas mediante
optogenética pueden dirigirse a distintos niveles de la vía visual retiniana. Idealmente, si existen aún los fotorreceptores residuales, podemos intentar la restauración de estos directamente. Ya si los fotorreceptores están completamente perdidos, como suele ocurrir pues, en los estados avanzados de las enfermedades, la alternativa es convertir las células, ya sea las bipolares o incluso las ganglionares, en células fotosensibles. Pero entonces cada tipo celular va a tener unas ventajas y unas limitaciones específicas, como vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos que en la retinosis pigmentaria, la degeneración va a comenzar en los bastones, pero los canos también se degeneran, pero más lentamente, por mecanismos indirectos como son el estrés oxidativo y la inflamación. En muchos de estos pacientes persisten conos sin capacidad de captar luz, pero cuyo cuerpo celular aún está presente. Esos se conocen como los conos dormidos. Esta población celular representa una oportunidad terapéutica interesante, ya que podrían ser reactivados mediante estrategias optogenéticas. Entonces, aquí la idea es restaurar la función de de fototransducción en estos conos que no responden a la luz, usando proteínas sensibles a la luz hay un ejemplo que se llama la alorrodoxina. Esa proteína, por ejemplo, al activarse con luz, genera una señal de hiperpolarización que puede imitar el estímulo visual original. Entonces, aunque eso es prometedor, debe evitarse, digamos, su expresión en células no diana, ya que puede distorsionar la señal visual. Por eso es que aún se requieren, digamos, unos métodos de entrega genética que sean más específicos para estos tipos de conos. Sin embargo, esa estrategia solo es útil en los conos dormidos. Entonces, ya que cuando ya estamos en unas etapas más avanzadas, estos conos ya se encuentran pues dañados y se debe recurrir a otros blancos celulares. Entre esos otros blancos tenemos las células bipolares, que se convierten, digamos, en ese blanco lógico de la terapia optogenética. Entonces, al activar estas células con proteínas como la canalrodoxina 2, es posible preservar parte del procesamiento visual de la retina y mejorar la percepción visual. Por ejemplo, Lagali y colaboradores demostraron en el 2008, usando electroporación en ratones con retinitis pigmentosa, y lograron restaurar respuestas visuales medibles actuando a nivel de las células bipolares. Sin embargo, pues siempre existe esa limitación de la entrega génica en esas células, ya que se encuentran como aisladas de las cavidades del globo ocular y, por ejemplo, en los resultados en primates aún se encuentran grandes retos, digamos, en los ensayos clínicos que se realizan en ese tipo de animales. Otro factor importante es que el estado de la retina. Si hay remodelación, la conectividad sináptica puede ser alterada y limita también el beneficio terapéutico. Siguiendo, digamos, si las células bipolares se encuentran dañadas, los conos y los bastones también, pues la última línea, digamos, posible de intervención son las células ganglionares. Las células ganglionares son las más resistentes, por así decirlo, a la degeneración en la retinitis pigmentosa avanzada, lo que también las convierte pues, en ese blanco viable. Esta estrategia es también la más desarrollada a nivel clínico y ya hay evidencia en humanos, pacientes tratados con oxinas, como una que se llama Crimson R, que han logrado recuperar parcialmente la función visual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las células ganglionares son heterogéneas. Hay al menos 18 tipos distintos en la retina de primates y la activación no selectiva mediante promotores ubicuos genera una señal visual no fisiológica. Entonces, por eso termina siendo también un limitante por el momento. Entonces, además de modificar células residuales de la retina, la optogenética también puede potenciar el trasplante de nuevos fotorreceptores. En este enfoque, se introducen auxinas en células precursoras de bastones o conos antes del trasplante. Así, esas células pueden responder a la luz directamente tras ser injertadas, incluso si el epitelio pigmentario retinal no está funcional.
Entonces, esta técnica convierte el trasplante celular en una terapia independiente del epitelio pigmentario de la retina y con potencial de preservar, digamos, ese procesamiento visual nativo, algo que, digamos, no logran las terapias dirigidas a las células bipolares o las células ganglionares. Entonces, aunque esto aún es experimental, ese enfoque híbrido representa también otro camino, digamos que con bastante eh, eh, compromiso o un camino, digamos, prometedor para restaurar la visión de manera más fisiológica en pacientes con pérdida completa de los fotorreceptores. Entonces, las herramientas optogenéticas se dividen en dos grandes grupos. Hay unas oxinas microbianas, como la canalrodoxina 2, que son las primeras usadas en retina. En general son canales iónicos que responden directamente a la luz, lo que las permite una activación rápida, pero que requieren intensidades altas. Perdón. Y tenemos las oxinas tipo 2, que son las de animales, como las propias oxinas humanas, que activan cascadas intracelulares y tienen mayor sensibilidad a la luz, lo que puede ser más fisiológico. Sin embargo, son más difíciles de manejar y tienen una cinética más lenta. Actualmente, la mayoría de los ensayos clínicos aún usan oxinas tipo 1 o microbianas por su simplicidad, pero pues a futuro se espera que se usen más animales, de animales o tipo 2, porque pues la idea es que este tipo de terapias sean lo más fisiológicas posible. Entonces, voy a hablarles de manera específica de cada uno. Las oxinas microbianas pueden ser seleccionadas según el tipo de respuesta que buscan restaurar. Entonces, pueden hacer activación tipo ON con oxinas despolarizantes o inhibición tipo OFF con oxinas hiperpolarizantes. La combinación de ambas podrían acercarse más al procesamiento visual natural, aunque pues todavía esa estrategia no ha llegado a la práctica clínica. Entre las oxinas microbianas tipo 1, como, como la canalrodoxina 2, estas proteínas forman canales iónicos que se abren, normalmente actúan como canales iónicos que se abren en respuesta a la luz, permiten la entrada de cationes y generan una despolarización de las células diana. Entonces, por ejemplo, como observamos en cuanto a las oxinas despolarizantes, aquí observamos cómo las diferentes variantes que existen de esas oxinas presentan espectros desplazados al rojo en comparación con la canalrodoxina 2. Y en cuanto a los registros de potenciales evocados visuales en ratas, se demuestran respuestas visuales a estímulos de amplio rango de longitudes de onda dentro del espectro de la luz visible. Entonces, en cuanto a la limitación de esa proteína, que es la más usada, que es la canalrodoxina 2, aunque es usada con éxito para restaurar respuestas visuales, eh, digamos, tiene una baja sensibilidad, requiere una luz azul extremadamente intensa, lo cual no solo es poco práctico, sino que también plantea riesgos de fototoxicidad. Y además su espectro de acción se limita a longitudes de onda inferiores a 550 nanómetros, lo que pues no detecta la luz roja. Entonces, esas restricciones motivaron a crear nuevas variantes. Entre las nuevas variantes de la canalrodoxina 2 se encontró, por ejemplo, o se encuentra, por ejemplo, esa que se llama CAX o canalrodoxina K, que mejora la entrada de calcio y aumenta la sensibilidad hasta 70 veces, aunque sigue necesitando una luz potente para activarse. La combinación de mutaciones como la L132C y la T159S logra aumentos aún mayores de sensibilidad, pero a costa de resolución temporal. Una de las variantes más prometedoras es esa que observan ahí que se llama canalrodoxina Co3M, que permite respuestas visuales bajo luz ambiente, manteniendo una buena resolución temporal. Y finalmente existe esa que se llama Cronos y su versión FP, que proviene de una alga y aportan una cinética más rápida y alta sensibilidad, y ya está esta oxina entrando a ensayos clínicos. Entonces,
Otro enfoque clave que ha sido creado es redirigir las sensibilidades auxinas hacia la luz roja, ya que la retina tolera mejor longitudes de onda largas. Entonces se ha creado una canalrodoxina que se llama REA, eh, a partir de otra oxina que se llamaba canalrodoxina V, que responde a longitudes mayores de 600 nanómetros y ha demostrado eficacia en modelos de animales y en explantes humanos. Y está pues la que les mencionaba Crimson R, que es aún más desplazada al rojo y ya ha sido probada clínicamente con un sistema de gafas externas que traduce la imagen en pulsos de luz roja. También otra, por ejemplo, una que se llama CON B1, con una respuesta espectral muy amplia entre los 405 a los 617 nanómetros, lo que permite una percepción con luz natural sin necesidad de dispositivos. Y finalmente, esa que se llama MCO1, que, que fue desarrollada por Nanoscope Technologies y es capaz de funcionar con luz ambiente y está probada en modelos de animales de forma segura. Entonces, ya vimos las oxinas despolarizantes, pero pasamos a las oxinas hiperpolarizantes, como el ejemplo que les mencioné, la alorrodoxina, y esta viene del Natronomonas faraonis, y esa actúa, como observamos en la imagen, como una bomba de cloro activada por la luz. Entonces genera una hiperpolarización celular. Cuando se creó esta proteína o su primera versión, tenía problemas de toxicidad por acumulación intracelular, pero esto fue mejorando con la ingeniería de forma optimizada y se creó otra que se llamaba NPHRE, que permite una expresión pues, más estable y funcional. Y se ha demostrado que esa oxina, cuando se expresa en conos residuales de modelos murinos con retinitis pigmentosa, es capaz de restaurar respuestas visuales útiles en circuitos retinianos remanentes. Ya a nivel clínico, se ha desarrollado una variante más avanzada que se llama JAWS, derivada de una oxina que se llama ALO57, y JAWS posee un espectro desplazado hacia el rojo y presenta una alta sensibilidad de longitudes de onda amplias, incluyendo 450, 550 y 600 nanómetros. Entonces, algo muy prometedor con JAWS es que ha permitido restaurar respuestas visuales en modelos de animales eh, como los ratones RD1, pero también en primates no humanos, en macacos in vivo e incluso en retinas humanas post-mortem. En cuanto a las auxinas animales tipo 2, que son endógenas en vertebrados y que se están siendo, digamos, evaluadas, tenemos dos tipos, que es una de la melanoxina. Es una auxina nativa de células ganglionares retinianas y que regula funciones, digamos, no visuales como el ritmo circadiano. Sin embargo, se ha demostrado que su expresión en células ganglionares o bipolares en modelos de ceguera, como en los ratones RD1, puede restaurar cierta función visual. Una ventaja de la melanoxina es su capacidad de regenerar su cromóforo sin ayuda externa, y su cascada de señalización es ampliamente expresada en todos los tipos celulares. Entonces, la otra es la rodoxina humana, que es naturalmente, digamos, muy sensible, respondiendo a un solo fotón, y su expresión en células bipolares puede deberse, digamos, a, a la baja intensidad intracelular, perdón, a las células bipolares, su expresión en células bipolares ha mostrado, digamos, una restauración visual, pero con sensibilidades comparables a la melanoxina. Por último, entonces se han aprobado oxinas de cono, como la MW-oxin, que responde a longitudes de onda medias. Y además se han creado, digamos, unas quimeras experimentales que combinan pues, las señales intracelulares de la melanoxina por su versatilidad con partes sensibles, digamos, de otras sensibles como la rhodoxina o las oxinas de cono. Entonces aquí podemos observar todas esas herramientas optogenéticas para la restauración visual
que les he venido mencionando, tanto las tipo 1 como las tipo 2 y todos los estudios en las que se encuentren. Pues, por ejemplo, acá están los animales y las diferentes citas. Entonces, algo que les he venido mencionando en exposiciones previas y que es clave en la terapia génica cómo son la administración de genes. Entonces, en la charla anterior les hablaba sobre los vectores virales adenoasociados. Estos son virus pequeños, no patógenos y sin envoltura que transportan un genoma de ADN monocatenario de aproximadamente 4,7 kilobases. Entonces, gracias al perfil de seguridad de estos y su eficaz capacidad de transducción, han sido elegidos como el vector principal para terapias génicas en retina. Entre todos esos, el más utilizado es el AAB2 y ese se encuentra, digamos, en casi todos los estudios clínicos. Por ejemplo, en terapias optogenéticas para introducir genes en células ganglionares de la retina mediante inyecciones intravítreas. También se ha visto que para potenciar la expresión de esos genes terapéuticos se han usado unos promotores como el CMB, el híbrido CAG y más recientemente el CNCG, que ha demostrado una mejor expresión en modelos de animales. También se han creado otros tipos de vectores modificados con ingeniería genética que han mejorado, digamos, esa administración de genes. Entonces, las rutas de administración, algo que también les he tocado en las charlas previas, tenemos dos tipos principales. Entonces, que en teoría, pues lo ideal es administrar el vector viral lo más cerca posible al tipo celular que uno, digamos, quiere transducir. Por eso, cuando el objetivo son los fotorreceptores o el epitelio del pigmentario de la retina, se prefiere la inyección subretiniana. Esta, por ejemplo, vía permite que haya una alta concentración del gen terapéutico en la retina. Sin embargo, tiene unas limitaciones y es que solo cubre una porción localizada de la retina y pues conlleva a riesgos como un daño estructural, como digamos un pequeño desprendimiento de retina iatrogénico que puede llevar a adelgazamiento de la retina. Mientras que la otra ruta de administración, como son la inyección intravítrea, es menos invasiva y puede acceder potencialmente a toda la retina, pero el principal reto aquí es que el medicamento debe atravesar esas barreras físicas como el humor vítreo y la membrana limitante interna. Entonces, lo que se está haciendo es que cuando se están cuando se crean en cuanto a inyecciones vítreas, se está creando que esas técnicas tengan digestión enzimática o se puede hacer pelado quirúrgico de dicha membrana para que pues la disposición del medicamento sea mucho, mucho mejor. Algo que también una desventaja de las inyecciones intravítreas es que cuando se inyecta se diluye en el vitrio, por lo cual requiere, digamos, una mayor carga viral, lo que pues, también puede generar un mayor riesgo, digamos, de reacciones inflamatorias. Sin embargo, pues estos nuevos vectores virales que se están creando, se está buscando que tengan una menor inmunogenicidad para poder solucionar ese problema. Entonces, esta imagen muestra, por ejemplo, un esquema de una retina sana que incluye los distintos tipos de células guía o blanco, como los fotorreceptores, los bastones y los conos, las células bipolares, las células ganglionares, las células horizontales y las células amacrinas. Entonces, en enfermedades hereditarias degenerativas de la retina, esas células se van perdiendo progresivamente y alteran, como se observa, la estructura o el circuito normal de la retina en las capas más profundas. Sin embargo, al perder estos fotorreceptores, esas capas, digamos, sufren unos cambios anómalos y hay infiltración en células gliales. Entonces, como observamos, el vector viral puede introducir genes dioxinas en estas células que quedan aún remanentes y convertirlas en fotorreceptores funcionales. Entonces, esta imagen muestra, por ejemplo, el conjunto de herramientas optogenéticas que les mencioné en terapias experimentales y
Por ejemplo, aquí observamos en el lado izquierdo, tenemos las oxinas microbianas que se dividen en los dos grupos, en las despolarizantes, que es la del color rojo, donde pues el ejemplo principal es la canalrodoxina 2, que permite la entrada de cationes cuando se activa con luz, generando una despolarización y la activación de la célula. Pero tenemos las hiperpolarizantes como la verde, como la alorrodoxina o la NPHR, que funcionan con bombas de cloro activadas por luz verde o amarilla, causando hiperpolarización e inhibición neuronal. Por el otro lado, pues las oxinas de mamíferos, como la melanoxina, que es un receptor acoplado a una proteína G, y pues cuando se activa genera toda esa cascada de señalización intracelular. Y tenemos otro ejemplo, pues las oxinas quiméricas, que combinan diferentes oxinas. En ese ejemplo, por ejemplo, de la octo-M-Glu R6, que combina partes de la melanoxina como componentes del receptor M-Glu R6, que es un receptor específico de células bipolares tipo 1. Y eso aumenta, digamos, la sensibilidad a la luz de esas células. Entonces, como les quería mencionar cómo es el proceso normal. Entonces, el primer paso es el constructo genético. Entonces, tenemos el promotor y el receptor. Eso se inserta en el constructo en un virus y esto se inyecta, digamos, en el ratón, inyección del virus en las células diana, pues en el ratón, y se inserta, digamos, la fibra óptica y un electrodo. Después de esto, se estimula por ondas de luz específicas desde un láser y eso pues genera la apertura de esos canales, ya sea de sodio, y se genera la excitación de la neurona. Entonces, posterior a esto, es importante, digamos, evaluar si hubo recuperación de la visión y qué tan funcional es. Entonces, se utilizan diferentes métodos para evaluar eso. Uno, son las imágenes ópticas del cerebro, que permiten ver la actividad de la corteza visual, normalmente usando mapas de polaridad para saber si hay respuesta a estímulos visuales desde ambos hemisferios, como se observa acá. También hay registros electrofisiológicos, como los potenciales evocados visuales, que miden si hay actividad eléctrica en la corteza visual al presentar un estímulo luminoso. En eso pues analizamos la amplitud como la latencia de la respuesta. Y tercero, tenemos unas pruebas de comportamiento que permiten saber si el animal realmente ve algo. Entonces, por ejemplo, en la caja luz-oscuridad, se mide si cambia su nivel de actividad al haber luz, lo cual indica percepción visual. Y también en el tambor octocinético se colocan rayas giratorias en blanco y negro para evaluar si el animal sigue visualmente el movimiento, lo que nos da información sobre agudeza visual y sensibilidad al contraste. Y en conjunto, digamos, todas estas pruebas permiten saber si la retina estaba logrando enviar señales al cerebro y si eso se traduce como una conducta visual observable. Entonces, en cuanto a la aplicación clínica de la terapia octogenética, en esta parte o en esa diapositiva quiero como hablarles sobre el camino actual y futuro hacia la aplicación de esta técnica o esta terapia en humanos. Actualmente existen 5 ensayos clínicos activos, 4 se enfocan en retinitis pigmentosa y uno reciente en enfermedades de Stargardt. Todos estos estudios utilizan inyecciones intravítreas y la mayoría emplean vectores virales adenoasociados del serotipo 2, especialmente una variante que se llama 7M8, por su eficiencia mejorada. Por ejemplo, hay un estudio que se llama RESTORE y STARLIGHT, que utilizan una proteína optogenética que se llama MCO1, que tienen como blanco principal las células bipolares. En cambio, otros de los ensayos clínicos apuntan a las células ganglionares, a pesar pues, de que las terapias basadas en oxinas microbianas lideran actualmente, como les estaba mencionando. También vamos progresando en el uso de oxinas de animales y humanas, como la redoxina humana CO, canarrodoxina humana CO y las variantes quiméricas. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar son los diferentes ensayos clínicos
que se están realizando actualmente. Como les mencionaba, casi todos son para retinitis pigmentosa, pero también hay uno actual para la enfermedad de Stargardt. En conclusión, pues las estrategias optogenéticas han ganado mucha fuerza como una opción innovadora para tratar la degeneración retiniana hereditaria. El progreso ha sido posible gracias al desarrollo de vectores virales más eficientes y a la mejora de genes utilizados, digamos, lo que permite a una expresión más específica en distintos tipos celulares. Los estudios de animales y primates han demostrado que es posible restaurar parcialmente la luz y en humanos se han reportado casos donde los pacientes logran distinguir objetos grandes. Sin embargo, pues aún se enfrentan desafíos importantes. Uno de ellos es que las auxinas se expresan de manera precisa en las células deseadas, especialmente pues en la retina humana dañada. Además, hay que manejar, digamos, esa respuesta inmune, especialmente cuando se usan auxinas de origen microbiano. Otro reto, como vieron en la charla, es que algunas auxinas requieren unas altas intensidades de luz para que se activen. Entonces, eso es otro reto de que hay que tratar y hay que ver cómo mejorar en cuanto a las auxinas a futuro. Y por otro lado, uno de los grandes objetivos actuales es definir en qué etapa de la enfermedad conviene intervenir para que el tratamiento sea más efectivo. Los estudios futuros se enfocan, digamos, en todas esas preguntas y en seguir perfeccionando las herramientas optogenéticas. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Muy interesante la revisión que definitivamente abre la mente, ¿no? Sí, Eh, Estamos acostumbrados a pensar en células madre, que es una cosa pues que es muy diseminada, inclusive es del dominio público. El vulgo habla todo el tiempo de células madres y hay inclusive negocios montados con células madre, que es un concepto pues muy válido. Si las células originalmente se diferencian y forman fotorreceptores, ¿por qué no se puede reproducir? Y es el estudio detallado de la embriología el que eventualmente nos va a permitir entender cómo se puede dirigir esa diferenciación de una célula madre. Lo otro que estamos acostumbrados a pensar es en trasplantes, fotorreceptores, capas de fotorreceptores, cómo meter capas de fotorreceptores en la retina que de pronto se puedan volver a conectar. El conocimiento, o lo que más se disemina sobre terapia génica, pues es lo que mencionó Jaime y nos ha aclarado en otras charlas de, de los genes, ¿no? De meter con vectores virales un gene que cambie. Pero esto que ha hablado hoy, pues es muy interesante porque es otra visión. Implica primero la visión en el nivel molecular. Ustedes saben que las opsinas, pues en toda la historia evolutiva de la visión, las opsinas son la única proteína que ha sido capaz de transformar luz en electricidad en todos los modelos visuales, en todos los modelos de ojos y en todos los sistemas visuales. Siempre la reacción a la luz ha estado mediada por opsinas pues como ven hay cantidades de opsinas y en la evolución encuentran ustedes también muy distintas opsinas. Entonces ese puede ser un campo muy interesante eh, de estudiar cómo se está haciendo las variantes de las opsinas que pudieran generar transformación de luz en electricidad. Esto de el concepto de los fotorreceptores dormidos
de activar bipolares o ganglionares, pues también es muy interesante porque es un enfoque totalmente distinto, ¿no? Que yo no creía posible ni había pensado en él, pero pues es muy valioso y de pronto explica cómo algunos pacientes con severo daño en fotorreceptores todavía conservan cierto nivel de visión. Siempre hemos pensado que es que se establecen como puentes, como conexiones, pero podría ser que algunas de estas células comienzan a tomar funciones de fotorreceptores, ¿no? Entonces se dan cuenta pues que es un campo, o sea, entender y estudiar todo el proceso bioquímico de la visión es un campo enorme, ¿no? Y las posibilidades terapéuticas o de investigación son muy grandes y muchos caminos muy diversos. eh, por lo que el campo se vuelve sumamente interesante, pues hay cabida ahí para todas las ideas. En cuanto a vías de administración, definitivamente todo apunta a que la vía subretinal pues es la más efectiva para llevar el agente al espacio donde se lo necesita. Pero entonces a mí me ha surgido la duda de si es por vía intravítrea y haciendo pequeñas incisiones en la retina, inyectando, que es como ha predominado pues la estrategia. Y recientemente vi un video en donde usan una especie de indentador con luz y con una aguja que sale por la punta del indentador. Es una idea bonita. Lo usan para drenar líquido subretinal. Entonces, uno está en cirugía y mete este indentador que ilumina muy bien. Una vez que uno está en el sitio donde quiere estar, avanza la agujita y aspira y drena líquido subretinal. Eh, y pinta como un invento, una estrategia muy buena. Y yo inmediatamente pensé cuando vi eso, este puede ser también el camino de inyectar medicamentos al espacio subretinal, en este caso pues por debajo del epitelio pigmentario, pero aún con agujas suficientemente finas podría uno pensar que puede eh, cruzar el epitelio pigmentario e inyectar estrictamente subretinal, sin necesidad de entrar a la cavidad vítrea, y que esa podría convertirse en una vía eh, digamos, menos agresiva, menos traumática, si todas las pruebas, si se termina probando, pues que funciona y que no es riesgosa. Pero pues muy valioso. Qué bueno que Jaime se esté interesando por este tema y ojalá lo empuje e inclusive haya más personas que se les abra la mente y vean todo el enorme potencial de avance y crecimiento que hay aquí. No sé si tienes algo, si has leído entre todas las revisiones algo sobre trasplante de fotorreceptores o células madre, Jaime, que pudieras comentar o que de pronto tengas para más adelante. Por ejemplo, pues, Doc, pues en ese artículo, en los dos artículos que me hace para esta charla, pues lo que mencioné durante la exposición es que se están usando las células precursoras y ya modificadas con auxinas para que actúen y funcionen ya como con ese, o sea, se inyecten y funcionen directamente. Pero ya así como en un campo más específico, no lo he leído a profundidad. Podría hacerlo como para una charla futura también. Sí, bueno, yo creo que es bueno tocar ese tema porque, por lo que les comentaba, que es del dominio popular, ¿no? Y la gente
en la consulta uno le habla de que no, que hay un personaje poniéndose en las madres y pues que claro, que cómo no saben, cómo no se enteran, que eso tiene un potencial enorme y el mismo cuento de siempre, ¿cierto? Con la teoría científica eh, se secuestra la terminología científica y los hallazgos, las descripciones reales de lo que se ha demostrado, de lo que se ha probado, y entonces echan esa carreta y por eso es bueno estar advertido, porque no es difícil caer, inclusive para la mente educada. Como les digo, en el discurso típico que yo he oído toda la vida, no solo en oftalmología, sino en muchos otros campos, eh, el discurso típico tiene un 80% de un discurso científico muy bien dicho, muy bien montado, en eso son muy hábiles, y de pronto dan un salto y se sacan del sombrero la acción específica que están haciendo, que nada tiene que ver con con todo el presupuesto científico que habían contado. O sea, la conexión está totalmente perdida entre lo uno y lo otro. Y es un truco que los estimulo a que lo observen y lo detecten, porque muchos médicos pues lo usan, muchos médicos, mucho charlatán que decide coger por ese camino lo usa su habilidad, su conocimiento de ciencia para ser capaz de repetir un discurso, eh, pues como acaba de hacer Jaime, ¿no? Te muestran moléculas y membranas y potenciales y te muestran dibujos y todo es real, todo es verdad. Pero de pronto es como si Jaime hubiera dicho, bueno, y aquí tengo esta cosita que es una mezcla de unas hierbas de mi abuelita con un potenciador de la visión. Y si usted lo inyecta por módicos $10.000, lo inyecta debajo de la retina, le va a ir muy bien. Y usted dice, pero ¿y qué tiene que ver? ¿Dónde está la prueba de que eso funciona? Está basado todo en una teoría muy bien expuesta, muy bien dicha, pero finalmente la acción final es totalmente traída, sacada del sombrero, con magia, ¿no? Eh, entonces, es un campo que está constantemente, si ustedes miran websites, cantidades de personas dedicadas a esto. Y como les digo, muchos pacientes preguntando y a veces contándole a uno que se van por ahí, ¿no? O que se han ido por ahí. Y no sé si conocen la historia de un centro en Miami que se estaba haciendo muy famoso. Simplemente lo que cogían era grasa, creo que la sacaban de la nalga, ¿sí? Y la inyectaban subretinal. Pero tenían una carreta súper científica, o sea, todas las citas, todos los artículos, todo lo que hay escrito de células madre y regeneración celular. Y en última lo que hacían era inyectar grasa debajo de la retina, sin ninguna prueba, sin ningún análisis. Y obviamente eso generó cualquier cantidad de problemas y ojos perdidos, porque como suele ser en esos tumbes, pues comienza a servir para todo, ¿no? Eh, Ayer una señora me habló de unos hongos de Corea del Norte, de un médico investigador famosísimo que sacaba un polvo, hacía un café del polvo de un hongo de Corea del Norte. Y claro, sirve para el dolor de cabeza, para el dolor de barriga, para la degeneración neurológica, para el Parkinson, para todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, un momentico. Eh, Sería muy bueno tocar ese tema, ¿sí?
para que tengamos más herramientas para saber qué es verdad y qué no es verdad. ¿Alguna pregunta para Jaime? Bueno, si no hay más, muchas gracias, Jaime. Muy buena, muy completa la Vale, explicación. muchas gracias. Bueno. Muchas Hasta luego. gracias. Chao.